Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Nos la debíamos, Daniel. Adelante, por favor. Gracias, un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen jueves. Y creo que el periodo tan convulso que ha comenzado México, digo comenzado porque en realidad no hemos visto lo peor, que eso sí está por venir desde el punto de vista del mundo de la política, y creo que sin duda hay muchas razones, y también sin razones, ya lo comentaba muy bien Oscar Wilde en esa época cuando planteaba que podía entender la fuerza bruta, pero no la razón bruta, que es la que está hoy día campeando, digamos, con mucha regularidad. Y al respecto me parece que cabe muy bien preguntarnos si puede trabajarse en el diseño de instituciones y leyes que garanticen que los candidatos, lo mismo a un gobierno o al Congreso, se mantengan firmes en torno al compromiso que contraen justamente con el electorado. Y la respuesta es que eso difícilmente ocurrirá. En primer término, en el caso de los gobernantes, porque llegar al poder enfrentando la realidad nacional que deja su antecesor, y porque el carácter también en el caso del Parlamento es un caso de suyo deliberativo con fuerzas electorales, ya la ideología no cuenta mucho, pero que se impone, en otras palabras, la lógica de la negociación. Y creo que en ese sentido, los gobiernos responsables para concretarlos es una tarea muy difícil. De nueva cuenta porque los incentivos o incluso los objetivos personales, lo mismo del gobernante que del parlamentario, pasan, diríamos que son más importantes los suyos que los de la sociedad, y en todo caso están dispuestos a pagar el costo político que supone no seguir los compromisos contraídos con la sociedad o el cumplir con su programa de gobierno si es que lo tuvieron durante la campaña. Y esos programas me parece que son los grandes ausentes hoy cuando hablamos de las candidaturas, una vez que ya se han resuelto las presidenciales y que también se han repartido las otras 9 en el sentido de colocar por lo menos por igual a 4 hombres y 4 mujeres, porque el Ciudad de México daba la impresión, a pesar del golpeteo del que está siendo sujeto Omar García Harfuch en el oficialismo. En el caso de las oposiciones todavía no ha sido sustituido del todo el liderazgo de la senadora Xóchitl Gálvez, y el Frente propone, como sabemos, al alcalde reelecto por Benito Juárez, también a la otra alcaldesa, Lía Limón, y Adrián Rubalcaba en el caso de Coajimalpa. Yo creo que es muy paradigmático también y muy lamentable los otros casos de la búsqueda de fuero, como son el punto de Hugo López-Gatell en el ocaso de la gestión López Obradorista, que justamente este sábado comienza el 6º año. Hay investigaciones, como se sabe, abiertas en su contra por los familiares de los muertos por la pandemia, y una cifra que por lo menos supera los 800,000 mexicanos fallecidos. Creo también que debe recordarse el contexto de Ciudad de México en 2021, cuando el oficialismo perdió el espacio territorial y todavía no la élite política, como le ocurrió, por cierto, al régimen político en el siglo pasado, con el sismo de 85, cuando esa época en el 85 no perdieron el poder político, sino hasta el año 1997, porque sí, hay que aceptarlo, toman tiempo los procesos políticos y en ocasiones no son satisfechas las demandas, y eso genera que otra élite llegue al poder. Hay que preguntarse tal vez aquí mismo, en el caso concreto de la capital mexicana, si ya es el turno de otra élite política. Y creo que la migración en el otro tema, desde Chiapas, que ha continuado, porque no se puede llamar día de crisis migratorias, en todo caso de una continuación muy dramática y lamentable, toma a una sociedad y a una entidad federativa que en realidad esa frontera pues no existe, ni antes ni ahora, pero mucho más recrudecida ahora, y la encuentra sumida en el caos. Chiapas está lo mismo padeciendo los miles de desplazados, el rubro del turismo y su principal ciudad, San Cristóbal de las Casas, tomada por la delincuencia organizada, ante un gobierno estatal desaparecido. En ese contexto se encuentra hoy esa entidad
quizá la más bella del país, con un grupo identificado con uno y con otro cártel, entre ovaciones de una población absolutamente damnificada, sin alimentos. Y hay que recordar justo que en el sureste inicia esa crisis, no ahora, sino hace mucho tiempo, y que con las reglas de la delincuencia organizada hoy se dirigen las convivencias de esa sociedad, y también lo hacen ahora. En el caso de la delincuencia organizada, lo que hace es cobrar el trasiego de los migrantes y controlar el espacio territorial y, como vimos, todas sus etapas hasta llegar a el norte del país, lo mismo controlando centrales de autobuses, líneas de Ferromex, el paso por Coahuila antes de llegar a la frontera con Eagle Pass. Y al final de todo este territorio llamado conflicto en política, yo creo que se requiere una solución con la cooperación internacional ante la pérdida del control del Estado, que ha perdido el territorio desde el punto de vista de la delincuencia organizada. Hay una crisis migratoria que ha superado con mucho a toda la élite política, la de antes y la de ahora, que permanecerá una conflictiva durante toda la campaña presidencial, en un año electoral, como sabemos, muy complejo, porque en los dos lados de la frontera se va a ensanchar ese conflicto, y hay un discurso que será aún más radical. Hay que recordarlo, Teodoro, por el incesante aumento de la popularidad de Trump en las encuestas. Cada que lo atacan sube más sus números, y ese sin duda es el principal problema que tiene la América del Norte, con un México sumido en torno a o la autoridad gobierna o gobierna la delincuencia organizada.